Bienvenidos a un capítulo más de este podcast activo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un maestro que fue mi profesor en la universidad, Juan Galo Esquer. Sí, ¿Cómo está? ayer. ¿Cómo está, maestro? Muy bien y muy contento de estar contigo. Hace mucho tiempo que no lo veía. Sí. Ya bastante tiempo. Ya algo. Pues ahí yo lo conocí en la UTH. En la UTH ahí me dio clases. Estábamos en informática. En informática. Yo no sé qué hacía en informática, pero yo andaba ahí. Me acuerdo que nos daba de expresión oral, ¿no? Sí. Creo que es nomás, fueron los primeros cuatrimestres que nos dio. Pues daba lo que era expresión escrita y luego nos pasamos a expresión oral. Ah, ok. Que yo siempre dije, ay, el Neri tiene mucho potencial. ¿Te acuerdas? Que quería que ponerte a actuar a fuerzas. Ah, pues estuvimos en la pastorela. Sí. Ah, no, pues tú estuviste en la pastorela. Pero yo después de eso, yo quería que tú actuaras, pero ya a nivel profesional. Pues. No. Ay, sí se hubiera hecho, pero tú no le sacaste hasta el final ahí. Estaba muy verde todavía. Pero qué bueno que vino, fíjese. A mí me da mucho gusto, la verdad. Me da mucho gusto, es de las personas que más me gustó conocer ahí en la UTH. Y yo creo que a todos los de la generación, y me imagino que a muchos más, de más generaciones. Uy, ¿no? sí, estás hablando mucho. Pero sí ha sido, o sea, era una persona muy amigable con nosotros. O sea, obviamente tenía sus métodos para enseñarnos, pero siempre fue muy amigable con los alumnos. Pues siempre nos gustaba su clase. A mí me fascinaba darles clases y siempre me ha gustado mucho, a pesar de que ya han pasado pues, muchos años desde que empecé a dar clases hasta ahorita. Me paro, en un escenario, en un salón y me transformo. A mí me encanta tratar de enseñar lo que sé, pues. Por ejemplo, ¿usted cuándo empezó en la docencia? Uy, pues sí. O sea, ¿usted empezó en la universidad o antes? No, yo empecé a dar clases a los 19 años. ¿Ah, en serio? Daba clases en una secundaria. Todavía estaba estudiando en la universidad. Okay. Y daba clases de ciencias sociales en una ¿Aquí en Hermosillo? Aquí en Hermosillo. Okay. ¿Qué secundaria era? Si se puede decir. Pues ya no existe. Juan Navarrete y Guerrero era el nombre. Pues no sé, creo que no existe. He pasado por ahí y ya no la veo. Ahí daba clases al principio. Ahí de clases de ciencias sociales. ¿Y ya después de ahí siguió todavía con la docencia o ya después? No, bueno, me gustó mucho cuando lo estuve haciendo, pero lo que yo quería era estudiar actuación. Entonces yo terminé mi carrera de Ciencias de la Comunicación aquí en Hermosillo, en la Universidad de Sonora, y me fui a la UNAM en México a estudiar actuación. También allá, pues necesitaba trabajar de algo y... ¿Pero se fue solo allá? ¿Se fue con un grupo de personas? ¿Se fue con familia? No, nos fuimos un grupo de amigos. Okay. Un grupo de amigos, y pues nos fuimos quedando algunos y otros pues se regresaron. Yo fui uno de los que se regresó el primer año, pero volví, me regresé porque no había terminado la carrera de comunicación. Yo la dejé trunca para irme a la Ciudad de México. Okay. Y al año me regresé, terminé la carrera de comunicación, entonces volví. Y ahora sí, ya me quedé allá más de 10 años. Oye, ¿cómo fue la experiencia de estar allá como foráneo? Pues más estamos hablando de que la década de los 90, ¿no? En los 90. No era como es ahorita. Ahorita es muy fácil ir. ¿Sí? O sea, es muy fácil no ir a la Ciudad de México, es ir a cualquier parte. Pues. Okay. Yo me acuerdo que de aquí nos íbamos en camión y el camión hacía 2 días en llegar a la Ciudad de México. 2 días. Pues no estaba todavía la autopista. No. Yo me acuerdo que cuando empezaron a abrir, por ejemplo, ahí por Nayarit, en el cerro, que para atravesarlo, no es de que atravesábamos el cerro, pues, sino que abrieron vías, pues yo ya me empezaba a venir en avión, pero ya habían pasado varios años. O sea, 2 días de aquí a México. 2 días, y cuando regresaba también era yo me acuerdo que era muy cansado, muy cansado. También los camiones de antes, pues, no eran como ahorita que se hacen hasta atrás, ¿no? Y hasta no tenían, bueno, yo tengo experiencia en eso, porque mi familia es del sur, y nosotros nos íbamos hasta Veracruz, y también durábamos entre 2, 3 días. No, es que eran muchos días. Yo ya me hacía la idea. Yo al principio venía, no sé, cada 6 meses. Ya después cada año, y la pensaba mucho. Yo venía porque a mi familia la adoro y quería estar con ellos, pero sí era muy agotado. Y ya en la experiencia de vivir allá en México en esos tiempos. Mira, yo ahorita digo, qué maravilla para las nuevas generaciones que se van a estudiar a otro lugar, porque hay de todo, pues. Cuando yo me fui, hablar por teléfono era complicado.
No había teléfonos celulares, pues. Sí había, pero no eran de uso cotidiano, pues, y que todo el mundo los tuviera. Yo me acuerdo que tenía que esperarme, buscar un teléfono, porque no tenían en mi departamento, ir a buscar un teléfono en una esquina. Sí, un teléfono de tarjeta o de monedas, entonces, y se te acababa el tiempo y ahí tenías las monedas, pero yo me acuerdo que tenía que ir a buscar los teléfonos para eso. Incluso yo toda mi primer carrera, bueno, las 2 carreras que estudié primero comunicación y luego estudié actuación, nunca utilicé una computadora. Siempre eran con máquinas Olivetti, eso de escribir. Incluso cuando entré a la UTH, lo primero que me dijeron, bueno, aquí está tu computadora para que empieces a trabajar. Y yo digo, primero, ¿dónde se prende? Por eso te digo, y entré a la carrera de informática, pues, y tenía que revisar cosas muy modernas. Y digo yo, caray, pues, ¿cómo? Oiga, y ahí en la UNAM, ¿cómo es la UNAM? O sea, bueno, yo he visto videos, así que han comentado que es grandísima la UNAM escuela. Es maravillosa. O sea, yo todavía agarraba camión adentro de la UNAM. O sea, es muy grande. Es muy grande, muy grande. O sea, la UNAM está entre 2 avenidas muy transitadas y muy importantes en la Ciudad de México. Entonces, por una, llegas en metro y ahí saliendo del metro había 3 rutas para distribuirte por la UNAM. Okay. Entonces, tú tenías que buscar la ruta que te llevara a la facultad donde tú estudiabas. Y por el otro lado estaba muy pegado ahí mi facultad. Entonces, yo me bajaba por esa avenida Insurgentes, y ya caminaba por el bosque, porque era prácticamente puro bosque. Sí. Ahorita que he ido, pues ya hay mucho edificio que se construyó, bibliotecas, museos, pero en aquel entonces, pues no, tenías que atravesar el bosque y allá estaban más espacios libres, vamos a decir, sí, más áreas verdes había. Sí, porque nosotros salíamos a correr al bosque, era parte del entrenamiento que llevábamos. ¿Y cuánto tiempo duró la carrera de actuación? La carrera dura 4 años. Yo duré como 6 años. Por muchas cosas que pasaron, pues. De cuando no pasaba una cosa, pasaba otra. Pero todavía la última, cuando estábamos haciendo la obra de titulación, eran 30 funciones. Y en ese entonces se vino una huelga. Y duró 1 año cuando nos faltaban como 5 funciones. O sea que es como una tesis, vamos a decirlo así. Pues la obra final es como una tesis. Pero esa obra la tienen que hacer ustedes, por ejemplo. No, son de dramaturgos, okay. Dramaturgos ya importantes que han escrito grandes obras y con directores ya especializados. O sea, la idea es poner en prueba todo lo que tú has aprendido durante tu proceso de actuación. ¿Y 30 funciones tenía que hacer? Sí, son 30 funciones donde va la gente normalmente, pues. Pero es dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Okay. Donde están todos los teatros universitarios ahí. Entonces, que es maravilloso, pues es donde está todo el centro cultural en cuestión de teatro, pues. Ese es uno de los centros culturales. Había otro que eran por parte de Bellas Artes. ¿Y terminando ya la carrera, ejerció usted la actuación o...? En la Ciudad de México, pues... No es muy difícil, por ejemplo, ese tipo de carrera. En el aspecto de ya profesional, pues, de que hay mucha gente. Pues mira, yo creo que es difícil cualquier carrera, no nada más la de actuación. Cualquier carrera. La cuestión es de que también uno tiene como que madurar como profesionista. Y te lo digo madurar porque a lo mejor más adelante podemos platicar de cómo yo maduré en lo que yo hago ahorita. Pues. Okay. O sea, es lo que yo les digo siempre a los estudiantes cuando van a egresar. No vas a egresar, es poco el que egresa y inmediatamente consigue el trabajo en lo que estuvo preparándose, pues. Es algo donde tienes que estar picando piedra, donde tienes que madurar tus conocimientos, donde tienes que ir asimilando lo que aprendiste y qué de todo eso que aprendiste va contigo, con tu personalidad, con tus gustos, con tus deseos futuros. Y en la Ciudad de México, pues sí, claro que antes de venirme estuve trabajando en varias cosas pequeñas, pues hice cosas pequeñas de cine, de televisión, de teatro. ¿Y ya regresa para acá, por ejemplo? Y me regresé para acá. ¿Y ya aquí es cuando empieza con la docencia otra vez? ¿O? No, aquí regresé y puse una compañía de teatro, una compañía de teatro infantil, donde pues nosotros mismos escribíamos las obras de teatro, pero también era muy cansado, pues, porque dije yo quiero ser actor, pero terminas siendo el que escribe, el que hace la escenografía, el que ve la cuestión de la música, el que dirige. Entonces dices tú, pues, ¿cuándo me va a tocar? Y ahora que hago, por ejemplo, programas de televisión, los programas de televisión de gastronomía, ocurre exactamente lo mismo.
O sea, todo tienen que escribir usted. Pues no, y no es que yo lo tenga que hacer, sino que no es de que tú te vayas a sentar nada más a hacer lo que te toca, pues, sino que sí tienes que hacerle de todo, si tú eres el que inicias los proyectos, pues. Sí, pues sí, o sea, pues por una parte también es mejor que tú hagas todo, ¿no? Porque lo haces a tu manera. Bueno, aparte, yo soy muy controlador en todo eso, pues. Siempre estoy viendo cualquier detalle, estoy tratando de cuidar que no se vaya la idea que queremos transmitir. Sí, sí, pues, y por eso, pues ya te acuerdas cuando daba clases de que era muy necio, que ahí estaba hasta que salía. Sí, pues por eso no, por ejemplo, yo también hago cosas así y también me gusta hacer todo a mi manera. No, a pues veces trabajo con otras personas y como que... Pues es como lo que haces aquí también tú, pues o sea, finalmente tú eres el que haces todo. Sí. Aparte de que tú generas la idea, tú la desarrollas y tú terminas editando qué quieres y qué no quieres. Y termina siendo muy cansado, pero también es muy placentero. Sí, sí. Porque claro, es lo que quieres hacer, pues. Y cuando en la UTH, cuando yo lo conocí ahí, ¿ya tenía tiempo usted dando clases en la UTH? No, yo entré a la UTH. Fíjate la cuestión. Yo no iba a entrar a la UTH. Okay. O sea, yo tenía mi compañía de teatro, y estábamos haciendo, y me estaba yendo bien porque trabajaba aquí en un programa de televisión también, un programa de noticias. Pues sí, yo creo que vi un sketch de usted que se está bañando, güey. No, bueno, también trabajaba en comerciales. Era un comercial. Pues justamente cuando entré en la UTH, hice ese comercial donde me estoy bañando. Era de pena porque todo el mundo pues todos los maestros decían, pero ¿qué es esto? En la mañana, pues es que tampoco había tantas opciones de televisión en ese entonces, que fue por los 2000, 2003. Y lo que prendían en la mañana, en lo que se cambiaban ellos, ahí salía yo, bañándome. Pues, ¿no se acuerda de qué era? Sí, era un comercial que hablaba sobre el agua, de que no tiráramos, fíjate, desde entonces, que cuidáramos el agua porque se estaba acabando en Hermosillo. Ya pasaron 26 años y seguimos tirando el agua y quién sabe cuántos años más tenemos con esto. Y entonces, no iba a entrar usted a los UTH, pero pues... No, bueno, yo tenía la compañía de teatro, pero sí era muy complicado vivir de eso, pues, okay. Porque nosotros dábamos funciones en las escuelas y dábamos funciones en los teatros, pero prácticamente tú tenías que vender los boletos, tú tenías que llevar a la gente, tampoco hay tanta gente como que quiere ir al teatro y que tú tengas un sueldo seguro por una temporada. Entonces, en el tiempo de verano, siempre es muy complicado por el calor estar haciendo teatro. ¿Y no ha visto usted una diferencia entre estas generaciones que han tenido más interés en las obras de teatro a las generaciones de atrás, por ejemplo? No, mira, sí hay un interés, pero son muy diferentes las generaciones que hay ahora. Antes de estas generaciones, es más, antes de mi generación, yo empecé haciendo teatro en el 87 más o menos, del siglo pasado, o sea que en el 87, 90. Antes de mí ya había otra generación, una generación que era muy rica en producción teatral. Hacían mucho teatro infantil, mucho teatro en los teatros para la familia, hacían giras de teatro. O sea, hay una gran tradición de eso. Luego vino la generación mía, que incluso los que están haciendo teatro aquí en Hermosillo son esa generación que empezamos en el 90. Okay. O sea, porque las generaciones nuevas que estudian actuación, que ya se abrió la carrera aquí en la Unison, tienden a ir. ¿Hay carrera aquí en la Unison? Sí, ya hay carrera aquí yo creo que ya tiene pues, más de 15 años la carrera, debe tener, sí. Está la licenciatura en artes, en teatro y en danza. Sí, en artes, sí. Es esa. Y mucha gente aspira a irse lejos, a irse pues a la Ciudad de México primeramente. Y sí les va bien, hay muchos que están trabajando. En la Ciudad de México se abrió mucho el campo teatral. El problema que yo tenía, que yo siempre lo he dicho, que yo no embonaba en las producciones, pues porque ni era el galán de telenovela que todo el mundo lo quiere, pues. O sea, ni era el galán, pero tampoco era el morenito que podía hacer, que los ponían a hacer cosas que no va, pues. Y no porque fuera el morenito, sino porque dices tú, bueno, siempre como que tienen un prototipo muy marcado, que yo no estoy de acuerdo con eso, pues.
Pero ¿cómo es el prototipo ese que dice? El prototipo que te maneja la televisión, pues, que no estoy de acuerdo que lo manejen de esa manera, pues, y yo no entro en ningún prototipo de esos, pues, en cuestión de televisión. En cuestión de teatro, ya hay más apertura, pues, pero... Es que, por ejemplo, ahorita en la televisión, ahorita en estos tiempos, ya como que también ya cambió porque como que están metiendo a mucha gente como que ya con las redes sociales, ¿no? Como que tienen más seguidores y todo eso, y hay veces que gente que ni está preparada, pues. Yo lo que me he fijado, ¿no? Que gente como que ni está preparada, ya los ponen hasta actuar, pues, a comparación de... Pero eso antes, sí, como ¿no? que siempre ha ocurrido eso, ¿eh? Siempre ha sido así. Siempre ha ocurrido de que, bueno, depende en el campo que te muevas, pues si te mueves en el campo de la televisión, siempre están buscando a la gente que tenga más audiencia, aunque no tenga, no sé, todos los conocimientos de la actuación. En el campo del cine es otra cosa diferente. Y en el campo del teatro, pues sí, ahí hay apertura para todo mundo. Pues. ¿Es más complicado el teatro que el cine y la televisión? No es de que sea más complicado, sino que es más comprometido el teatro. Okay. En el teatro tú tienes que estar en un personaje y ese personaje lo tienes que repetir las veces que sean necesarias las funciones. O sea, tienes que mantener la misma frescura de la emoción, la misma frescura de la sorpresa cuando tú estás actuando y estás con otro compañero. En el caso de la televisión lo haces una vez y se acaba. Y muchas veces lo haces de forma inmediata. Okay. Entonces, bueno, en el caso mío, yo te voy a hablar de mi caso, pues para que no quede así como ofendida a la gente que diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. En mi caso, yo sí, las veces que me ha tocado hacer televisiones, no tienes tiempo como de profundizar en los personajes. Entonces te tienes que ir mucho a la imagen inmediata. En cambio, en el teatro, muchas veces tú trabajas durante 2, 3 meses, un personaje, estás descubriendo formas de sentir del personaje, estás descubriendo formas de pensar del personaje, e incluso cuando ya estás dando funciones, sigues descubriendo y te sigues sorprendiendo. A mí me pasa de que vas en la función número 10 y te sorprendes con algo que no habías comprendido en todo el proceso de elaboración de ese personaje. Oiga, y esos personajes de método, que tanto dicen, esos actores de método. Uh-huh. Sí, hay muchos actores que se arraigan en eso, o sea, o que hacen eso o no. Lo que pasa es que depende en qué escuela, y no hablo de escuela física, sino de en qué te formaste después. ¿En qué te formaste? Porque hay gente que es muy vivencial, que se va a través de sus vivencias personales y esas las utiliza para transformar el personaje o prestárselas al personaje en su momento. Y hay gente que se va por las formas de cómo son las emociones. Okay. Y también es gente muy habilidosa para eso. Hay gente en televisión muy habilidosa para eso y lo hacen bastante bien. Y que a lo mejor no te funciona para el teatro, o a lo mejor sí, depende de cómo te muevas tú en el ambiente artístico. O sea, por ejemplo, esos personajes de método son más que nada en las películas, digamos así, los actores No, porque ahora, bueno, cuando recién empezaba yo ya a cuestión profesional, sí buscaba así como, pues como que lo tenía muy marcadas las diferencias, porque decía yo, no, yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser como sutanito, pero hoy en día me doy cuenta que tienes que aprender a adaptarte, porque puedes tener a un director que no tiene tu mismo método y al mismo tiempo tienen que trabajar juntos y hay veces que embona muy bien. Oye, no es muy difícil eso de que el director te diga, tienes que ser así, tienes que hacer esto, tienes que llorar aquí, tienes que comportarte, no es tan pues es que depende, es que hay algunos que te lo piden y otros que no. O sea, y más que nada me imagino yo que cuando, por ejemplo, el director que te dice, aquí hay que hacer esto, hacer esto, bueno, a mí se me haría muy complicado el cambiar mi estado de ánimo así tan rápido, no sé cómo. Pero es entrenamiento, pues, es entrenamiento con conciencia. Sí, sí. O sea, de que estás consciente de lo que estás haciendo, o sea, no es algo que surge de la noche a la mañana, pues yo me estuve entrenando en un método vivencial y es un proceso muy fuerte en cuestión personal, pero con el tiempo va siendo parte tuya.
Y te vas dando cuenta que ahora entiendo de repente que en las escuelas en la Ciudad de México, pues en la época que yo estudié, tendían mucho a hacerte, te hacían un examen y ellos decidían quién entraba y quién no, pero no porque ellos lo decidían, sino que ellos también formaban grupos de personas que fueran creciendo juntos, entonces que tuvieran las mismas características, la misma forma de abordar la escena, de abordar los sentimientos, las emociones, de entender pues una situación de X persona. Entonces, sobre eso estudiabas. No, a mí se me hace muy complicado eso. Pues mira, me disfruto mucho. No se te puede hacer yo digo que no se te puede hacer tan complicado porque tú eres cantante y cantas con emociones. Y yo te he visto cuando cantas y digo yo, oye, ¿y cómo le haces cómo le haces cuando cantas? Porque tú interpretas también. Fíjense que a mí me ha tocado cantar y como que me lo tomo muy en serio, o como que me acuerdo de muchas cosas y ya me sale con un poco de sentimiento, pues, pero tengo como que en ese momento adaptarme yo a esa vivencia. Mira, he visto videos tuyos, bueno, lo que he visto más tuyo son videos. En persona no te he visto, pues, pero veo que empiezas a presentar la canción y ¡pups! Te transformas. Eso es, haces un contacto con lo que quieres transmitir y con lo que estás sintiendo. Y aparte, yo creo que con el tiempo has aprendido a controlar esa emoción, porque cuando uno empieza en eso, pues se desborda. Sí. Yo era una persona que se desbordaba mucho, mucho, que ahora digo yo, oh, por Dios. No, pero ahorita ya creo yo que he ido controlando todo eso, entonces es parte también de lo que empiezas a madurar, pues. Ok. Bueno, está muy padre eso de la actuación, pero pues no, sí se me hace a mí algo muy complicado, ¿no? De realizarlo, ¿no? Bueno, estuvo en la UTH, ya después. Yo me acuerdo que cuando yo lo conocí a usted, estaba en informática. Uh-huh. Estuvimos en informática ahí. Ya después, ya no existe, ¿todavía está informática? ¿Todavía existe la carrera? Sí, todavía. ¿Todavía está? ¿Y redes y todo eso? Sí, todo. Ah, bueno, yo pensé que ya no existía. Y ya después, usted, vamos a decirlo así, emigra a gastronomía. Mira, cuando yo entré a la UTH, a la que habían invitado a la UTH es a mi hermana. Okay. A mi hermana, porque andaban buscando, un amigo andaba buscando a alguien que diera psicología. Okay. Y yo le dije, bueno, yo le digo, pues yo lo que quiero es dar actuación. Y mi hermana me dice, oye, se están buscando. Le dije, sí, pero yo no quiero, no sé de psicología. Le digo, pero eres muy bueno, tú vas a saber cómo hacerle. Y no sé qué. Le dije, ay, no, le digo yo, pues voy a ir y les voy a decir que lo que yo quiero es que me den un taller de teatro. Pero cuando llegué me dijeron, no, el taller de teatro no está. Entonces, lo que necesitamos es alguien que dé habilidades del pensamiento. Okay. Y ya vi el programa y dije, parece una clase de teatro. Dije, claro que sí, voy a hacer eso con la técnica teatral. De hecho, yo me titulé, no sé si a ti te tocó, yo estudié después una maestría. Okay. Una maestría en educación y me titulé con técnicas teatrales para alumnos de informática, de cómo desarrollar habilidades orales a través de técnicas teatrales en alumnos de informática, que era algo así como cómo sacas al alumno de informática que está pegado en la computadora y lo pones a que se exprese corporalmente, que era algo muy complicado en los estudiantes. Sí, o sea... Y con eso me titulé. ¿La maestría dónde la hizo? ¿Ahí No, le hice en la Universidad Quino. En la Universidad Quino. Y ya, pero lo hizo mientras estaba ahí en la UTH. Mientras estaba en la universidad, en la UTH, y con los grupos que tenía de informática. Okay. De hecho, toda la clase de informática durante todo ese cuatrimestre, no quité los temas, exactamente los temas que tenía que dar, pero con puras técnicas teatrales. ¿Y cuántas generaciones se aventó en informática? Ay, no sé, fueron ¿cuántos años estuvo ahí? Estuve como 7 años más o menos. En informática. En informática. 7, 8 años estuve. Y ya después se cambia a gastronomía cuando abren la carrera de gastronomía y la directora que estaba en informática se va a la dirección de gastronomía y me jaló para allá, me dijo, quiero que sí, varios maestros fueron para allá, ¿verdad? Sí, fuimos bastantitos. Lo que pasa es que la de informática era una carrera muy grande, pues. Nosotros estábamos en informática, pero había telemática y había otra carrera, entonces estos maestros fusionaron las carreras
y pues nosotros ya no cabíamos ahí, entonces nos pasan a gastronomía, que para mí fue una bendición eso. ¿Y no fue un cambio muy abrupto así de informática a gastronomía? Bueno, sí me resistí un poco, fíjate, a pesar de que la informática no es muy fuerte, aprendí muchos elementos porque tampoco la mía era muy bueno, estábamos iguales. No, pero la otra vez cuando vino el Rubén aquí le estaba diciendo de que ellos estaban así clavados. No, es que es algo muy complicado. Yo todavía sigo batallando con la computadora y yo todavía revisaba las tesis de ustedes. No. Pero es más, yo creo que yo aprendía más que ustedes porque cuando iban a revisar la tesis, yo me la pasaba preguntándole todos los términos y cómo funciona. Y ya que me decían todo, decía, creo que sí está correcto lo que escribiste. No, la verdad, sí se me hizo complicado la programación. Sí. La verdad, nunca le entendí la programación. O sea, soy 100% sincero. Se me hacía más fácil hacer manuales y todo que hacíamos. Pero fíjate, es que hay para todos, pues no necesariamente tendrías que haberte dedicado a la programación, te podrías haber dedicado a otras áreas, que es lo mismo que les digo ahorita en gastronomía, no necesariamente tienes que trabajar como chef o como cocinero, pues, o sea, puedes trabajar en recursos humanos, puedes trabajar en elaboración de eventos. Esa es una cosa también que le quería preguntar, mira, yo tengo una amiga que creo que ahí estaba en la UTH. Creo que ahí estaba. Y se graduó de chef. Pero cuando salió a trabajar al campo, pues siempre se topaba con restaurantes así como, pues tenía que vender hamburguesas, boneless y hamburguesas y boneless y alitas. Y pues obviamente sí se fogueó, pero obviamente como que aquí no vio mucho campo, pues. O sea, se tuvo que ir a México y allá ya poder desarrollarse más como chef, pues. Eso quería preguntarle, pues, de cómo es, qué tan difícil es desarrollarse como, pues, gastronómico, vamos a decir, licenciado en gastronomía, o chef, por ejemplo, aquí, vamos a decirlo aquí en Hermosillo, o es necesario irse. No es necesario irse. Lo que pasa es que, mira, todo el mundo entra con la idea. Yo me acuerdo cuando entré a comunicación, los maestros así, mira, como cuchillito de palo nos decían. En aquel entonces Lolita Ayala era la que salía en las noticias y Jacobo Zabludowski, y nos decían, de aquí no va a salir ninguna Lolita Ayala y ningún Jacobo Zabludowski. Y yo digo, pues sí es cierto, pues, pero tú entras a comunicación pensando en que quieres estar frente a las cámaras, claro. Pues. Pero no es eso nada más, la comunicación son los que están frente a las cámaras, los que están detrás, los que escriben, los que editan, es una gran gama. Lo mismo pasa en gastronomía. O sea, uno piensa que voy a entrar a gastronomía y voy a ser cocinero o voy a ser chef. Y si te das cuenta, en los restaurantes hay un solo chef, que es el que organiza y el que dirige todo, pues. Los demás tendrán que ser cocineros, pero también se necesita gente que esté haciendo otras cosas, no nada más de cocinero, que esté administrando, que esté comprando insumos, o sea, que esté acomodando insumos dentro del almacén, o sea, y son gente que tiene que tener el conocimiento y la especialidad, pues. Entonces, es a lo que te decía yo que tendríamos que madurar con el tiempo, pues, porque tú tienes una idea de que quieres trabajar en esto y conforme vas, ¿cómo se llama?, sigues tú laborando, te das cuenta que te gusta más. Yo cuando estaba en la Universidad de Sonora estudiando comunicación, había muchos maestros que te querían meter investigación. Yo decía, investigación, jamás. O sea, yo los veía así en los cubículos y decía, claro que no. Yo lo que quiero es estar frente a las cámaras. ¿Pero investigación de qué era, por ejemplo? No, pues en comunicación. En comunicación e investigar el acto social, pues. Okay. O sea, investigar de todo. Pues yo me acuerdo que en ese entonces una compañía se graduó con su tesis sobre la brujería en Sonora. Y yo en ese entonces dije, ¿cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué tema agarro? ¿Está loca esta mujer? ¿Cómo es posible? Pero si te pones a pensar, es muy lógico. Es algo que rige no nada más en Sonora, en México. Entonces, sí es un acto social, un comportamiento humano que se tendría que estudiar, analizar y revisar, pues. Entonces, eso es lo que hace un investigador.
esos actos sociales. Pero yo los veía como encerrados en un cuarto, que yo decía, no, yo no quiero eso. Yo era más hiperactivo, yo quería estar en televisión, que empecé haciendo prácticas en televisión como camarógrafo, y luego escribía, me acuerdo que en una televisora aquí, escribía el texto de los comerciales, de los programas que pasaban, cosas así, pues. Y paradójicamente, ahora soy investigador y me encanta ser investigador. Es maravilloso, no es lo que yo pensaba. Y ahora a todos los estudiantes quisiera meterlos como investigadores y me la paso diciéndoles, conviértete en investigador, ve los beneficios, ve todo lo que vas a obtener, ve el placer que te da el poder descubrir cosas con respecto a tu área. Pero es que yo creo que eso ya es como más, así como dice usted, ¿no? Con base en la madurez, ¿no? Cuando te empieza a tener curiosidad de encontrarte con otras cosas, ¿no? Cuando eres muy joven como que no la andas buscando tanto. No, no, porque te vas por lo que... De hecho, tú llegas a la carrera por lo que vistes por encimita, que es lo que te agradó y piensas que así va a ser, pues, pero a lo mejor y sí, pues, pero para poder eso que parece por encimita tan sencillo, tienes que trabajar mucho y tienes que estudiar mucho y fortalecer mucho tus conocimientos y tus habilidades para que parezca que lo haces por encimita. Ahora, yo sé que empezó un proyecto usted con otra maestra. Sí, con mi gran amiga Marisela. También nos daba allá en informática, nos daba, recuerdo que nos daba administración. Ella es administradora. Contabilidad, creo que nos daba. Sí. Nos dio ella ahí pero también ella fue una de las maestras que se fueron para allá, para gastronomía. Sí. ¿Ahí ustedes qué materias daban, por ejemplo? Antes de pasarnos al... No, ella daba administración, siempre ha dado administración y pues conforme fueron pasando la evolución de la carrera, pues se encargó ella también de la clase de metodología, que eso va y termina en investigación. Yo pues daba todo lo que eran las expresiones orales, la expresión escrita, formación sociocultural, llegué a dar hasta derecho. ¿Ahí? Sí. Lo que pasa es que son de las cosas que uno no quiere. Pues yo me daba contra la pared porque hubo un periodo en que no había materias para mí porque cambió el plan de estudio. Y la directora pues no quería que me fuera y yo tampoco me quería ir, pues. Pero ya no había expresión oral ni nada. Había unos cuatrimestres que no había. Y me dicen, pues lo más social que hay es derecho. Digo, pero yo no sé nada de derecho. Pues me dijeron, pues tienes que hacerlo porque si no te vas a ir, pues acepté la materia, que es lo que ocurre ahorita yo creo que en todas las escuelas, pero sí tendríamos que madurar mucho ese tipo de cosas. Pues yo como no sabía, yo busqué a un maestro de ahí mismo, mi querido maestro Bonafux, y él es el que me dio clases de derecho. Yo iba en las tardes a su casa y le decía, por favor enséñeme cómo entender esto, cómo entender la jurisprudencia, cómo entender eso y cómo entender lo otro. Y como batallaba yo para el manejo de los conceptos, pues los veíamos los conceptos y tratábamos de hacerlo. Yo dije, ¿cómo podemos hacer esto más hábil? Y terminamos haciendo programas de televisión sobre derecho, que nos decían los estudiantes. O sea, que todo lo acomoda. Eso era lo que ellos presentaban como proyectos finales. Presentaban un programa de televisión que hablaba sobre los temas de derecho y ellos invitaban gente que hablara sobre derecho. Ellos conducían el programa, sacaban preguntas, hacían sketch sobre situaciones de derecho y fue muy enriquecedor eso. Pero es que también, por eso es lo que le digo, eso nos gustaba a todos nosotros, porque usted hacía más interactiva las clases, pues. O sea, más, bueno, yo le voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Los maestros que teníamos nosotros eran como que de muy... metodológico, se dice, ¿verdad? Sí, pues entonces muchos eran de mucha teoría y muchos eran, por ejemplo, a mí no me entraba la programación porque era andar vendiendo lenguajes y se hacía muy larga y para mí era muy aburrido, pues, la verdad. Pues es que pero usted sí, siempre hacía esas clases así, pues, siempre trataba de hacerlas interactivas y como hacíamos muchas cosas y hacíamos cosas, no nada más estar sentado y escribiendo, dictando, pues como que te motiva. Sí, te motiva y te estás moviendo, pues, y no nada más estás enfadado apuntando algo nada más en el pizarrón, pues. Pero mira, yo también me motivaba, porque yo también tenía que buscar algo que me dijera, aquí lo que estás haciendo, diviértete y disfrútalo. Y era lo que buscaba también, pues aparte de poderlos ayudar a ustedes, hacer algo así. Pues, por eso a nosotros nos gusta, yo creo que a todos
los que estábamos en la carrera, nos gustaba cuando usted nos daba clases, pues, porque como que era un escape, hasta como un descanso de los no estoy diciendo que los maestros eran malos, ¿no? No, maestros maravillosos, Sí, pero simplemente dan una era, técnica muy diferente. sí, simplemente era mucho texto, mucho la computadora, o sea, era un poco más cerrado, hasta, como le digo, hasta un poco tedioso. Sí, pues la teoría muchas veces es tediosa. Entonces, sí, ahorita que me está platicando que en gastronomía le tocó derecho y tuvo que hacer algo en base a su experiencia y en base a también sus gustos, ¿no? Sí. Entonces, para hacerlo y así, pues me imagino que ellos también, pues les gustaba, ¿no? Eso de que hacer un programa de televisión y pues sí les gustaba. Pues yo lo que trataba es que entendiéramos la terminología de derecho y cómo poderse aplicar en la carrera de gastronomía. Pero sí, o sea, es meterse en camisas de 11 varas, como dicen, pues, o sea, zapatero a tu zapato, o sea, cada quien el conocimiento que maneja y cómo lo tiene. Eso sí trato de respetarlo mucho, pues. ¿Se metió a clases de cocina ahí ya? ¿Ya empezó a cocinar ahí adentro? Yo empezamos a hacer investigación de gastronomía y lo que, pues, ahorita estoy estudiando agroecología y alimentación sustentable. Agroecología estoy estudiando, acabo de terminar un diplomado en cocina tradicional, estudié otros diplomados sobre conservas y manejo de verduras. Pero el gusto ese de la cocina, ahí lo empezó a agarrar en gastronomía. Ahí lo empecé en gastronomía, pero no tanto por el gusto de cocinar. Sí cocino y me gusta mucho cocinar, no por el gusto de cocinar. Por eso yo les digo a los estudiantes, no todos tienen por qué terminar en una cocina, ni como chef ni como cocinero. Hay muchas otras áreas. Por ejemplo, la investigación, la promoción gastronómica es muy importante. Es muy importante hacer una promoción gastronómica de la región donde estás tú, pues, para empezar. Y ya después te puedes extender a las otras regiones, pues. O sea, ahorita, por ejemplo, lo que le estaba preguntando, ahorita ya usted tiene un proyecto con la maestra Marisela. Sí. ¿Este proyecto cómo se llama? Mira, ya tenemos un proyecto muy bien definido, Marisela y yo. Y otras maestras que se han incursionado junto con nosotros. Maestras nuevas. El proyecto de nosotros inició hace 15 años investigando la gastronomía sonorense. O sea, primero nosotros lo que queríamos ver es qué se consume en Sonora. Y esa misma investigación nos ha llevado a muchas vertientes. Empezamos primero con la gastronomía tradicional, cuáles son los platillos tradicionales de Sonora, y luego de ahí pues descubrimos que también había una mezcla muy rica entre la gastronomía que trajeron los españoles cuando en el periodo de la conquista, que se mezcló con la gastronomía ancestral que ya existía aquí en Sonora de los pueblos originarios. Y en esto, pues, nos fuimos a estudiar directamente primero a los pueblos originarios, que tenemos en Sonora 9 pueblos originarios, y muchas veces no los conocemos, pues. En diferentes zonas en Sonora, en el desierto, en la playa, en los valles y en la sierra. O sea, cada uno de ellos consume cosas diferentes dependiendo de lo que se siembra y se caza en esa región. Se caza de animales ahí endémicos. Y todas esas gastronomías se mezclaron cuando llegan los españoles, con nuevas técnicas y con nuevos productos. Entonces, al ver todo eso, pues empezamos con el platillo tradicional, pero ya después dijimos, pues vamos a separarlo. ¿Cuál es el platillo que son endémicos de aquí de Sonora con productos de aquí de Sonora y cuáles son los que hicieron fusión con productos y técnicas de otros lugares? ¿Y cuál sería un platillo, por ejemplo, así que estuvo mucho antes de la mezcla de cuando estuvieron los españoles aquí? Pues lo que se maneja mucho el guacabaqui, que es el que más conocen, yo creo, aquí en la región de Sonora, que el guacabaqui de los yaquis. No sé yo qué es el guacabaqui es un tipo caldo, pues es como el cocido. ¿Conoces el cocido? Sí. El cocido que consumimos nosotros en todo lo que es los pueblos de la sierra, que es de donde surge pues el cocido, y ya después se diversifica a las otras zonas aquí en el estado, que lleva carne y lleva verduras. Originalmente el platillo se hacía con carne de venado. Con carne de venado, y se hacía nada más, se cocía, y se cocía con las verduras de la región, que eran los quelites, si acaso se utilizaba el chile verde, que es originario de aquí de Sonora, y era lo que llevaba nada más, pues. ¿Es no muy llevaba el sabor?
No, no es diferente porque es un caldo de carne. Pero que no, la carne de venado es un poquito más fuerte. Ah, bueno, la carne de venado es más fuerte. Incluso ellos le llaman el guacabaqui, porque guacabaqui significa venado. Tenemos guacabaqui es el de vaca. Ah, okay. El de vaca. El mazobaqui es el de venado y el chivabaqui que es de chiva. No es de que chivabaqui porque es chiva, sino que son las terminologías que ellos manejan en la lengua yaqui, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando llegan los españoles? Como estos traen verduras que no existían aquí, como la zanahoria, la calabaza, trajeron el trigo, el garbanzo. Entonces, al traer esto, se le echó al caldo y se enriqueció el caldo. Pero entonces ya es una mezcla entre técnicas y productos que vienen del extranjero con técnicas y productos de aquí ya originarias que tenían siglos practicándose aquí en Sonora. Y no hay muchos platillos que se repiten en varias zonas del estado. Sí. O que nada más varían algún ingrediente. Cuando nosotros como equipo sacamos el primer libro, sacamos un libro que se llama Un paseo por la comida tradicional sonorense, que era poner nosotros un platillo que representara a cada municipio. Okay. Entonces nosotros sacamos 72 platillos, cada uno representaba un municipio y se explicaba ese platillo con las fiestas que se hacían. Ya ves que de repente un platillo corresponde a una festividad, entonces con la festividad que se hacía o con la tradición religiosa que se hacía. O sea, ya sea pues, platillo de Semana Santa, platillo, no sé, de bautizo, entonces en ese sentido. Y ahí es donde tuvimos problemas. Porque, por ejemplo, la carne con chile, todo mundo se peleaba por la carne con chile, porque es algo que se consume en todo Sonora. Entonces, todo el mundo dice, la carne con chile nos pertenece a mi municipio. Y fue muy complicado a quién darle la carne con chile, a quién darle la carne asada, porque en todo Sonora se consume carne asada, a quién darle las calabacitas con queso, porque en todos lados se consume calabacitas con queso. Entonces, lo que terminamos haciendo nosotros es una investigación de ¿por qué? O sea, ¿quién se merecía más tener la calabacita con queso con respecto a la producción agrícola que tenían, a la producción de queso, porque la calabacita con queso lleva queso? Sí. Y aún así, fíjate, hay lugares, en uno de los municipios, hicimos una reunión con en uno de los municipios había como que el presidente municipal de ahí tenía una asociación para atender a todos los viejitos del municipio. Okay. Entonces lo que hacían era todas las mañanas iban por ellos, los traían y les daban desayuno. Y luego los dejaban, luego los traían y les daban comida y les daban cena. Y una o dos mujeres del pueblo, o sea, cocinaban ese día. O sea, a lo mejor a ti te tocaba cocinar el día lunes y hasta dentro de 15 días te vuelve a tocar cocinar. ¿Pero ese pueblo cuál era? Era Rayón. Okay. Ay, a ver si lo rayamos, a ver si no nos están exponiendo. Pero lo hacían y se nos hizo muy padre. Dijimos, bueno, vamos a juntar a todas las cocineras, que eran un montón, para que nos digan cuál es el platillo que ellas piensan que lo representa. Después de mucho llegar a eso, dijeron ellos, las calabacitas con queso. Perfecto, dijimos, vamos a sacar aquí, ya tenemos aquí lista para sacar la receta. Madre santa, cada señora hacía diferente las calabacitas con queso. ¿Pero qué tanto diferente puede ser? Mucha diferencia. ¿Sí? Había quienes las calabacitas las echaban primero a cocer, quienes las echaban después, es el proceso, quienes las hacían en cubitos, las técnicas, porque te decían, es que en cubitos se cuecen mucho más rápido, es que redondas no se desbaratan, es que si le echas el queso primero, si le echas el queso después, que si el queso lo tienes que dejar reposando, que si no lo vas a dejar reposar. O sea, eran tantas las técnicas, dices tú, qué rica es la gastronomía en Sonora. Si nada más en ese pueblo, con esas cocineras que consumen lo mismo, que tienen las mismas técnicas, que comieron lo mismo de niñas y que eso lo elaboran de manera cotidiana, tienen diferencias. ¿Cómo no vamos a tener diferencias en todo el estado? Por ejemplo, hablando de las calabazas con queso, mi mamá no es de aquí, mi mamá es del sur. No sé si también se hacen así o está mal o no sé. Pero mi mamá les pone carne de puerco. Ajá. Y mucha gente a mí aquí en Sonora me ha dicho, es que no lleva carne de puerco. ¿Por qué le pones carne de puerco? Pero mi mamá siempre lo ha hecho así, pues, y a mí ya se me hace normal comer calabazas con queso con carne de puerco. Ajá. Ya, porque a mis hijas también ya les digo, y ya se las comen. Pues mira, yo no creo que esté mal o esté bien. Ni que digan, la receta original lleva eso. La receta original y tradicional para tu cultura. Okay.
para tu forma de ser y de pensar es esa. Ok. Pero a lo mejor podemos vivir una cuadra de diferencia y mi familia tiene otra cultura, aunque los dos seamos de Sonora. Y otra forma de pensar y otro tipo de paladar y otra relación con la comida, porque a lo mejor tu mamá las consumía así y tú lo vas a transmitir a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Entonces, la comida es una transmisión de saberes, de conocimientos, de sabores y de técnicas. Entonces, está muy complicado sacar quién es el que tiene la razón en esto, pues. O sea, cada uno. O sea, lo que sí no varía es que lleva calabacitas y que lleva queso. Ajá. Eso siempre lo va a tener, y que es un caldito medio espeso. Esas características sí las va a tener. Porque lo mismo te puede pasar con los tamales, te puede pasar con el cocido, te pasa con la carne con chile. Tú vas nada más, por ejemplo, aquí en el poblado de San Pedro. Yo he comido carne con chile en todos los lugares y hay unos que luego lo notas. El caldo de chile lo colaron, aquí no lo colaron, aquí sí lo tostaron, aquí está crudo. O sea, es tanta variedad y tantas formas. En la gastronomía hay eso, pues. Por ejemplo, bueno, aquí, ya que ha ido usted a otros estados también, sí es verdad que la mejor carne es de aquí en Hermosillo. No? Así dicen todos, pues. O sea, sí vamos a decir todos que la mejor carne de aquí es Sonora. Pero hay una realidad, mira. Nosotros también hemos estudiado ese tipo de cosas, pues. Ya nosotros ya estamos en un nivel donde estudiamos de dónde es originaria el producto que consumimos. Okay. Porque sí radica mucho, pues. La vaca aquí en Sonora se cría al raso del sol. Okay. Al raso del sol aprenden ellos, el cuerpo del animal aprende a manejar el calor y la pérdida de líquidos. Entonces la musculatura es totalmente diferente. Muchas de las veces son vacas de pastoreo de que salen al campo a comer lo que el campo produce. No son vacas hacinadas en un lugar donde están comiendo algún pienso que elabora el mismo ser humano. Pues entonces eso le da un sabor totalmente diferente. El hecho de que la vaca se mueva, que la vaca no esté estresada, que la vaca esté relajada, que esté feliz en su medio ambiente, le da otra textura a la carne. O sea que sí depende de eso, porque mucha gente dice eso, de que los animales, ¿no? Por ejemplo, el coche también, sí, cuando está estresado, que lo tienes que agarrar desprevenido, pues. Sí. O sea, también varía mucho eso. Varía mucho también de cómo haces tú también la muerte del animal, pues de cómo lo vas a tratar. Porque también se estresa y ese estrés es el que nos comemos, pues. Lo mismo pasa con las gallinas, pues como dices, huevo de gallina feliz. Pues claro, es una gallina que tiene gallo y que vive libremente, pues cómo no va a ser feliz. O sea, sí depende mucho de eso. Entonces, vamos a decirlo así también, depende de cómo se conserva la vaca, se alimenta. Sí. Por eso también pues, a otros estados, por ejemplo. Y por eso dicen que la carne aquí es muy buena en ese sentido, pues. Okay. Es más que nada es la alimentación y cómo viven y el clima en el que viven. Okay. Entonces, no es lo mismo, pues, una vaca que, por ejemplo, en otros países que son países fríos como Europa, pues el animal también está ahí como batallando, aunque el animal viene de Europa, porque la vaca no es originaria de aquí de México, viene de Europa, pues se adaptó perfectamente aquí. Y ya han ido a reservas así de etnias. Casi nosotros hemos visitado los grupos étnicos. No es muy difícil tener esos contactos, es muy difícil entrar a esas reservas. No, porque si lo haces con respeto y platicas directamente, la gente, todos somos iguales, pues no hay una diferencia. Siempre no sé por qué tendemos a hacer una diferencia entre, que son grupos étnicos o no lo son, o son de piel oscura y nosotros de piel blanca. O sea, son cosas que no sirven para una relación social, pues. Y que no te llevan a nada, menos a esas alturas de la civilización, ya no debería de existir eso, pues. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es acercarnos a las personas de los grupos étnicos y ellos nos abren las puertas tranquilamente y nos comparten su conocimiento. Si tú lo trabajas con respeto y le das el debido respeto, no hay ningún problema. Hay mucho el mito de que la gente tiene miedo de que, no, voy a ir a una reserva. No pasa nada, pues. No pasa nada porque todos somos iguales, pues. Y los instrumentos por ahí que usan para hacer las comidas, por ejemplo, ahí en las etnias, ¿todavía usan
o sea, cuchillos, instrumentos muy Ay, mira, rudimentarios. Neri, qué bárbaro. Claro que usan cuchillos. No, pero los usan muy rudimentarios o ya se adaptaron ahorita, por No, ejemplo. usan lo mismo que usamos nosotros y tienen No. unas casas maravillosas, algunos de ellos, que ya quisiera tener yo esa casa. No, digo yo también por el tipo de preparación, a lo mejor hacen otro tipo de sí, que preparación. sí tienen algunos instrumentos que no las usamos nosotros cotidianamente en nuestras casas. Okay. Por las técnicas que ellos utilizan a la hora de elaboración de ciertos productos que nosotros no consumimos. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, todas las personas que viven a la orilla del golfo del golfo de aquí de Sonora, el golfo de California, pues sí necesitan instrumentos tanto para la pesca como para la limpia del pescado, o para la manera de cómo tratarlo, para secarlo o para cocinarlo. Pues entonces son instrumentos que nosotros no manejamos. Pues. O la gente que vive en la sierra, que tiene que abrir, por ejemplo, nueces o bellotas. O sea, ¿cómo poderlas abrir? Porque no vas a agarrar así con los dientes la bellota como uno se acostumbra a darle vueltas así con el diente. Pues imagínate si tienes que hacer un montón. O lo que hacen, por ejemplo, entre los guarijíos, hacen un tipo de mantequilla con la semilla de la pitaya. Okay. Pues ya sabes cómo es la semilla de la pitaya, es una cosita chiquitita. Entonces, primero recolectarla y después manejarla para convertirla en mantequilla. Es un chingo de semillas. Bueno, pues se necesitan instrumentos que no tenemos normalmente en nuestras casas, pues, y que sí son totalmente diferentes a lo que nosotros manejamos. ¿Cuál es el platillo más rico que he probado aquí en el estado de Sonora? Ay, qué infeliz. Lo vamos a comprometer. Cuando hicimos el primer libro, subí tanto de peso, subí a 95 kilos, porque me la pasaba comiendo a cada lugar que iba, no me detenía, comía de lo que fuera. Pero el más rico. Pero para usted, no, obviamente, no estamos hablando generalizando. Para usted, ¿cuál es el más rico que ha probado en todo el estado que diga, este es el que más rico se me hizo? Pues es que mira, hay muchos muy ricos, ¿no? El más rico. Ay, pues no sé. Mira, a mí me gusta mucho la carne con chile. La carne asada me gusta mucho, pero la carne asada a mí ya se me hace simplona con otros platillos. Con otros platillos, sobre todo platillos de corte étnico. Hay platillos deliciosos. Por ejemplo, el pan seri, que es un tipo de pan que hacen, que es muy sencilla la técnica, pero el resultado es delicioso, y lo que le ponen encima, que es manta de, ¿cómo se llama? Trabajada, manta seca, de carne de mantarraya. Delicioso ese. Pero ese mismo platillo es muy similar al que hacen con los cucapás, que ellos utilizan la carne molida la carne de venado molida y se le echan encima. Es como que la misma técnica, pero productos diferentes, y tiene un sabor totalmente diferente. O la que hacen los apaches, que la utilizan con dulce, con miel, que se convierte de un platillo en un postre. Y entonces dices tú, ¿cómo el mismo producto puede tener varias cosas? Y son riquísimos. El guacabaqui, que es el cocido, que nosotros conocemos el cocido, me encanta a mí. Y más cuando es el guacabaqui. Ese es el de vaca, ¿no? Sí, es el de vaca, pues, que es muy similar al que nosotros consumimos en todo lo que es la sierra, pues, que es el cocido tradicional que ves tú en los tanichitos, así le decimos nosotros a los puestecitos de comida que están en las orillas de la carretera. A mí el cocido me gusta muchísimo. Una pregunta. ¿Cuál es tu preferido? A ver. ¿De aquí es? Pues ya, sí, pues ya que me estás comprometiendo a mí. Uy, no sé cómo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo? No, mira, de hecho, también traemos una. A mí sí me gusta la carne con chile. Yo creo que preferiría más la carne asada. La verdad. Bueno, sí, pues la carne asada. Sí, me gusta la carne con chile, me gusta la machaca. O sea, me gusta pues, no sé, el cocido. Pero la gallina pinta es de aquí. Sí. Pero sí, yo creo que a lo que más me inclinaría yo es la carne asada totalmente. Obviamente no voy a comer carne asada todos los días, mira, ¿no? Una vez aquí me enseñaron a hacer hay mixtecos también aquí. Los mixtecos no son originarios de Sonora, son originarios de Oaxaca. Tenemos mixtecos, triquis y zapotecos. Okay. Pero esas son familias que se vinieron hace más de 30 años y son familias que han hecho una resistencia para no perder sus tradiciones, como en Oaxaca, a pesar de que aquí es totalmente diferente. Oaxaca es selvático y aquí es desierto, pues. Y ellos han tratado de mantener a través de la gastronomía
sus costumbres, y a través de la danza y de la música, pero la gastronomía es muy fuerte. Y ellos nos enseñaron a hacer un platillo que es como un tipo de caldo de gallina o de guajolote, porque utilizan mucho el guajolote, echándole una hierba que se llama hoja santa, que se da mucho allá, y aquí te la venden en algunos mercados que la traen. Le da un sabor totalmente diferente, pero exquisito. Y es uno de los platillos que más les ha gustado en mi casa, que lo hago y siempre me dicen, ay, haz el caldo mixteco, haz el caldo mixteco. Delicioso, delicioso. Y nosotros lo hacemos con pollo, no con guajolote, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con pollo, y no, es otra cosa, es riquísimo, pues. A ver, una pregunta. Somos muy cerrados aquí en Sonora, que no queremos a veces hasta probar otras tipos de gastronomías, por ejemplo, vamos a decirlo del sur. O sea, así es, por ejemplo, en este estado o es en todos los estados. Porque a mí me ha tocado que, por ejemplo, aquí somos muy así de que nomás queremos comer lo mismo. Y nomás comemos lo mismo y comemos que tacos de cabeza y tacos de barbacoa y el charrón y la carne con chile, el cocido, la harina pinta, la carne asada. Y no salimos de lo mismo, pues. Nomás queremos... Es rica, no voy a decir que no estoy diciendo que no, ¿no? Pero... como que siempre nada más estamos muy arraigados de eso y cuando tenemos la oportunidad de probar otra cosa, no nos... Yo creo que sí somos muy cerrados. Y no nada más en la gastronomía, en todo. Pero ¿no lo ha visto usted eso también en otros estados? Pues no sé, no he ido mucho a otros estados. No sé cómo se manejan en otros estados. Pero aquí sí somos muy cerrados. Nos resistimos mucho al cambio y al probar cosas nuevas. Una vez estuve trabajando yo un proyecto de investigación con unos muchachos de ahí de la UTH que estaban en desarrollo de negocios. Okay. Y estaban trabajando para un empresario que estaba poniendo un negocio sobre la cría de avestruz y la carne de avestruz. Pues lo estuvimos trabajando pues casi 8 meses ese proyecto. Pues resulta que nunca arrancó. Nunca pudo arrancar porque nadie consumía la carne de avestruz. La llevaba, la ponía en los supermercados. Yo me acuerdo porque eso hacíamos, de que le dábamos seguimiento, de que voy a poner cantidades, no sé, de embalajes que ponía él de carne, y no se le vendía. No se le vendía, se hacían pruebas para que la gente la consumiera a ver si querían. No se le vendían, o sea, no arrancó nunca porque la gente nunca aceptó esta carne como para consumir, ni para probarla. Pues no pudo sostenerse el negocio. Y el sabor era muy diferente. Pues sí, es muy diferente el sabor, pero estamos muy acostumbrados al pollo, el pollo de granja que no tiene ningún sabor, porque es más, yo tengo gallinas, porque yo crío gallinas también, y también tengo un huerto y todo eso. Con respecto a hacer la investigación de la gastronomía, pues tuve que poner huertos y poner también... Sí, hay que investigar desde el fondo, ¿no? Y el huevo de gallina orgánico, criado, o sea, con hierbas, con lo que tienes tú, no con el grano trabajado de trigo y todo eso, tiene un sabor muy diferente. Okay. Tiene un sabor muy diferente y tiene un olor muy diferente. En mi casa, cuando hacíamos el huevo, decía, ¡ay! Sabe muy fuerte este huevo. Y yo decía, sí, sabe delicioso. Es como el huevo de granja que le dicen, pues. El huevo de granja no sabe a nada, ni siquiera tiene color, pues. Y es muy diferente a un huevo fresco. Okay. Es más, se nota en la consistencia de la yema, de la clara, y el huevo de granja no, esos huevos tienen 30 días, o sea, es como lo que se ha sabido, pues de que un huevo para que llegue a tu mesa mínimo tiene 30 días porque pasa un proceso de desinfección, de guardado, de transporte. Entonces ya para cuando llega a tu mesa ya pasaron 30 días, pues. Y no porque digo yo, pasaron 30 días por mencionar como una cantidad de días, no, porque las reglas que hay para poder transportar y eso, tú tienes que esperar ciertas cantidades de tiempos. Entonces sí tiene mucho tiempo un huevo, entonces sí tiene un sabor muy diferente. Y la gente no acepta el huevo de granja orgánico, no. En mi familia, en amigos que me dicen, no quiero esos huevos. Y es muy diferente. Pues. Lo mismo pasa con la carne de vaca de campo. Lo mismo, pues por ejemplo, aquí no se consume el conejo, no se consume el pato, puro pollo. Y habiendo tantas opciones, hay muchas opciones, pero no. Y hay una realidad también, nosotros también hemos estudiado, que tiene que ver con el paladar de la gente. Nosotros lo hemos estudiado a nivel de turismo. O sea, tú desde niño te acostumbraste a utilizar ciertas partes de las papilas gustativas. Que son receptores ya sea de chile o receptores de dulce o receptores de productos amargos. Entonces,
tú estás acostumbrado a comer eso y que esos receptores reaccionen ante eso. Algo diferente no te agrada porque no tienes esa costumbre. Ok. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, con los migrantes que vienen del sur, que se enferman en los campos agrícolas, porque ellos no están acostumbrados a las comidas picantes que tenemos aquí. Aunque dicen, ay, en el sur se usa mucho el picante. Sí, pero no como el chile colorado aquí. Lo agarras, lo mueles, lo cueces tantito y ya te lo comes. El chiltepín, pues, por ejemplo. O el chiltepín. Entonces, para ellos, o la tortilla de harina. En el sur de México no se consume la tortilla de harina. Entonces, pues yo tengo parientes que han venido para acá y comen tortilla de harina y se inflan, se les hace una bola en el estómago, porque no están acostumbrados a digerirlo, pues. Ajá. Entonces es también algo de evolución, de que tienes tú que, o sea, obviamente la evolución para un producto te lleva miles de años, pero en este caso tú evolucionaste con tu cuerpo, con tu forma de comer, con tu forma de disfrutar los sabores, muy diferente a alguien del sur de México. Pues tú estás en el desierto y tienes otras formas de captar todo eso. Ahorita que me está platicando eso, me acordé mucho de allá. Yo estuve en Estados Unidos. Antes de entrar a la UTH, yo trabajé allá. Y había un mecánico, y el mecánico nos daba dulces. Y el dulce se llamaba J-Males, así se llamaba el dulce, ¿no? J-Males. Así se llamaba, J-Males se llamaba el dulce. Una caja así, ajá, roja. Y él se las comía y decía, picante, pero él las traía, ¿no? Y nos las daba y las probamos y era un dulce de canela, que sí estaba malo porque sí era un dulce muy concentrado de canela, pero no era enchiloso, ¿no? Ajá. Pero sí era molesto. Pero él lo veía como que era algo picante, pues. Y nosotros le dábamos un pulparindo a él y se enchilaba con el pulparindo, pues. Pero ahorita lo estoy asimilando con eso que me está diciendo ahorita, o sea, lo estoy embonando, pues, engranando con eso que me dice que son las costumbres que tenemos nosotros desde chicos, que nos empiezan a dar chile aquí, por ejemplo, en México, pues, de que estamos acostumbrados a comer las paletas de chile o los pulparindos o los galitos y todo eso, y ya eso ya nos hace como una tolerancia, ¿no? Ya cuando estamos creciendo, a comparación del gringo que no puede comer ni un dulce, pues. Sí, así, no, o deja tu pelón, pues, aquí, por ejemplo. Vamos a decir aquí así. mismo en México, cuando yo venía para acá y me iba a México, llevaba, por ejemplo, bellotas. Uh-huh. Las bellotas sí son amargas, o sea, no es de que, son dulces las bellotas, son amargas. Entonces yo les repartía a mis amigos allá, y hay veces que hasta las escupían, que decía, quiero agua, o sea, es muy amargo esto, amarguísimo, y le digo, qué exagerado. Pero a mí hasta el amargor hasta me gusta el de la bellota. Yo creo que todo el que consume bellota aquí en Sonora, pues le agrada el saborcito amargo. Sí. Y te puedes acabar una bolsita entera con lo amargo de la bellota. Allá no toleraban ni una. Sí. Dices tú, qué chistoso, pues, pero son reacciones que te hacen, pues. Sí, del cuerpo que se acostumbra también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí ya recorrieron parte del estado de Sonora, probando la gastronomía de aquí, regional. ¿Ya fueron a otros estados de la República? Sí, claro que sí. ¿A qué estados han ido? Hemos ido a Guadalajara, hemos ido a Oaxaca, a Veracruz, a la Ciudad de México. Pues hemos recorrido muchas partes del sur de México. Hemos ido mucho a congresos a presentar las investigaciones de nosotros. Curiosamente, la gente del sur no ubica a la gente del norte. De hecho, en los congresos muchas veces somos los únicos del norte que estamos ahí presentando algo. ¿Sí? Sí, o sea, no... Siempre se ha dicho que todo lo que es Sonora, Baja California, estamos muy alejados del centro y históricamente siempre se ha dicho que nos dejan hasta lo último. De hecho, en la conquista de México, nosotros fuimos los últimos, los más rezagados, por lo difícil de llegar hasta estos lugares. Pero sigue pasando que no ubican. Era muy curioso, una vez venía yo en un camión de México y venían unas personas y venían unas muchachas que iban a Los Ángeles y querían conocer Los Ángeles. Y me dice, ¿vives en Sonora? Sí, ya veníamos platicando. Y me dice, oye, y cuando vamos en la carretera, ¿se ven camellos? Y yo, ¿camellos? Pues sí, o sea, es como lógico. Y dices tú, piensas, desierto. Pues desierto, camellos. Pero no, pues, o sea, aquí no hay camellos. Pero fíjate, lo que me preguntan, pues es
Pues es natural, yo creo que hay gente que estás muy encerrado en tu mundo y de repente conocer otros espacios, pues sí te crea mucha, pues conocer. Ahora que nosotros hemos estado viajando a otros países a presentar la gastronomía sonorense, pues sí te da mucha emoción de ver qué hay allá, Sí. qué se consume. Fuimos a Colombia hace poco y no se comía tortilla. Y por lo que nos daban eran plátanos aplastados. Cuéntame un poquito de la gastronomía, porque no sé si por quedar bien o no, mucha gente viene para acá, para México, y dice, no, que la comida de México, la gastronomía es la mejor, el mundo, que no sé si por quedar bien o no. Pero a ver, cuéntame un poquito de la gastronomía de Colombia, o sea, qué tan diferente es, qué tan... Mira, de entrada, yo creo que la gastronomía de México es riquísima. Y no nada más. Pero será también porque tenemos varios ecosistemas. Bueno, tenemos varios ecosistemas. Aquí en Sonora nosotros hemos sacado recetas de los grupos étnicos. O sea, de qué consumen los indígenas en sus zonas, tanto en el desierto como en la playa, como en la sierra. Llevamos 400 recetas que nos han compartido ellos. Okay. Que nos han compartido de cómo se elaboran, qué productos se hacen, 400, y nadie las conoce. Ahora imagínate en cada región, en Oaxaca, la cantidad de platillos que ha de haber con la cantidad de grupos étnicos que hay ahí. Una cantidad de platillos, además con la variedad de productos, porque el clima te permite variedad de productos. Y todavía con la mezcla de lo que se trajeron de otros países. No, es riquísimo todo eso. Pero lo mismo pasa en Colombia, pues también hay una gastronomía maravillosa en Colombia. O sea, cuando dicen, ay, la mejor gastronomía es la de México, sí, yo creo que es excelente la gastronomía en México, en su variedad, en sus productos, en sus técnicas, pero cada región tiene lo suyo. Sí, claro. Cada región tiene lo suyo y la cuestión es descubrirlo. Cuando fuimos a Colombia, todo lo que consumimos no lo conocíamos. No consumimos nada que conociéramos, de hecho. Pero, por ejemplo, ¿qué platillo es el típico de Colombia? Pues no, ahí sí que no te sabría. O sea, un platillo que diga, dame el platillo más famoso aquí de Colombia. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Cartagena, Cartagena está, ¿cómo se llama? Frente a la playa, pues, okay. O sea, es totalmente diferente. Y ahí se consumía mucho, por ejemplo, el arroz. Okay. El arroz, se hacían tortitas de arroz, te hacían como canapés de arroz, mucho manejaban el arroz y se consumía en lugar de tortilla mucho el plátano. El plátano, te lo hacían como tipo tortilla, pero ni siquiera lo hacían redondito, ¿eh? Era así como que yo me imagino que agarraban el plátano y lo aplastaban bajo alguna técnica de cocción o algo, pues. Entonces se veía que era un plátano lo que te estabas comiendo y tenía un sabor muy diferente y podía funcionar con cualquier cosa que te comieras, con carne, con verduras, te lo comías y sabía muy, muy rico, pues. Pero agridulce, era como algo agridulce, ¿sí? Como algo agridulce y también te lo daban con dulce, porque también nos tocó comer plátano con dulce. Con leche endulzada, con cajetas. Entonces, es muy versátil el plátano en esa zona de Cartagena donde nosotros estuvimos. Pero es tan versátil como lo es la tortilla aquí en México. Okay. O no la tortilla, el maíz. El maíz es muy versátil. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer un caldo, una masa, puedes hacer miles de cosas con la tortilla, un atole, un tamal, y sigue siendo el maíz. En diferentes presentaciones con diferentes técnicas. ¿Estuvo mucho tiempo ya en Colombia? No, estuvimos como 15 días esa vez que fuimos. Tiempo. Y nomás en Cartagena estuvieron. Bueno, también nos escapamos a otros lugarcitos, ¿verdad? Ya que estábamos ahí, dijimos, pues nos pelábamos para un lado un día y para otro lado otro día. Pues, oye, ya que vas hasta allá, tenemos que conocer si tardamos 2 días en llegar a Colombia. En avión, algo, ¿no? O sea, con las paradas y todo. 2 días, ¿no? Hasta allá. 2 días. Ah, y está larguito. No, sí. No, imagino que también puede ser más corto, pues a lo mejor el trayecto que nosotros escogimos en cuestión del avión. Aparte, llegamos nosotros directamente pues ahí a la ciudad principal y de ahí nos movimos a Cartagena en otro avión. ¿De carnes? ¿Acostumbran a comer todo tipo de carnes allá también? Pues sí, ahí sí nos tocó nos tocó el cerdo y ¿cómo se llama? Y la vaca nada más, pero no vi otro tipo de carnes. Y ya ahorita, o sea, han ido a Colombia. ¿Han ido a otro país o van a ir? Pues tenemos una invitación para ir primero tengo que pensar en la ciudad, a San José, Costa Rica. Okay. Y vamos a regresar a Colombia.
Ahora regresé con... Y también ha habido la oportunidad, por ejemplo, de a lo mejor íbamos a España, pues. Órale. O sea, la idea es de que nosotros metemos los proyectos de investigación para presentarlos en los diferentes lugares donde haya, y si ellos nos aceptan, pues nosotros vamos. Pero sí son accesibles. O sea, ¿lo presentan a quién? ¿Al gobierno? No, hay a grupos de investigadores grupos también. De investigadores son... A grupos de investigadores, universidades que están haciendo un proyecto de investigación sobre gastronomía y turismo. Okay. Casi la mayoría son sobre turismo, y dentro del turismo viene la gastronomía. Y pues hablamos a veces de turismo, a veces de gastronomía. Ahorita traemos un proyecto que ya está más elaborado, que son, por ejemplo, los brotes y microgreens, que es el germinado de semillas y cómo elaborar comida con esos germinados. Y ahora también ya estamos incursionando ya no nada más en la cultura y tradición en cuestión social, sino ahora también en cuestión de salud. O sea, ver qué tanto nos ayuda a la salud ese tipo de productos, y cómo se pueden consumir para que nos mejoren en cuestiones, pues no sé, de absorción de nutrientes y de cuestiones de esas. Que bueno, nosotros ni somos médicos, ni somos nutricionistas, ni nada de eso, pero nosotros al mismo tiempo que hacemos las investigaciones nos pegamos, podríamos decir. No, pues a mí me da mucho gusto que tenga proyectos, que vayan creciendo los proyectos, porque ya se está yendo a muchos lugares, ¿no? Ya está internacional, porque empezó algo regional, nacional, y está en algo más internacional. Sí, o sea, sí, pues la verdad, gracias felicidades a usted y también a la maestra Maricela, y pues a las personas que están involucradas, ¿no? Pero me da mucho gusto que se sienta bien, que se ve feliz, que esté... No, yo estoy saludable, todo bien. Feliz. No soy tan saludable, pero trato mucho de cuidarme. Pues espero verlo próximamente, y pues ya con... Pues a ver cuándo nos toca hacer algo juntos. En algún momento quise que actuáramos juntos, a ver si nos toca más adelante. no me sale, no. Me da vergüenza, la verdad. No, hombre, qué vergüenza te va a dar. No, pues muchas gracias por venir. Le agradezco el tiempo, y pues como le digo, la verdad, a mí pues, honradísimo que haya venido, y es un maestro que sí, de los pocos maestros que le tengo mucho aprecio ahí en la universidad. No, pues, para mí fue un placer venir, y en cuanto me invitaste, no lo dudé, me encantó la idea. Bueno, pues muchas gracias. Ahí estamos entonces. Dale. Para la próxima. Hay que hacer otro. Sí. O sea, que otro capítulo más de este podcast activo. Nos vemos en el próximo. Gracias.